Buenos días, soy Juan Pedro Morales Chacón, majorero y nacido aquí y criado aquí en este entorno, en este muelle que fue el alma de mi vida. O sea que aquí estoy con Ramón y nada, con Rafael, perdón, y nada, a ver qué nos cuentan. Es que, muy buenos días, es que Ramón vino a traernos el agua y los vasitos todavía los tenemos por aquí, así que agradecido, bueno, los vasos en este caso las copas. Nos encontramos aquí pues en la avenida Marítima, yo le llamo el malecón de Puerto Rosario, antiguo Puerto Cabra, y esto te trae a ti, Juan Pedro, gracias por acceder aquí a la entrevista. Vamos a hacer cortito, ¿no? Pero para que cuentes un poquito. Cuenta un poquito antes de empezarnos ya a meternos con el correillo La Palma y tu profesión y demás. Cuenta un poquito aquí del viejo Puerto Cabra, ¿qué recuerdos traes tú? Y si naciste aquí o naciste en otro punto de la isla de Fuerteventura, Juan Pedro. Sí, no, yo soy de Puerto Rosario y además donde estamos no estaba cuando yo íbamos desde casa. Yo soy del barrio del Carmen, de la barriada del Carmen, de la calle del Clavel, entonces, luego Hermanos Machado, al lado del hospital antiguo, o sea, todos esos antiguos, o sea, que ya no se conoce. Y por aquí pasábamos, pero al lado de las Gavias para ir al Cinemarga los domingos, y esto era litoral y yo creo que era mucho más bonito, pero bueno, ese debate ya no procede. Era más bonito en el sentido de que era más original, mucho más natural, porque aquí esto era entre piedra y playa, pero era todo el litoral que llegaba hasta el Muelle Grande. El Muelle Grande era lejos para nosotros en aquella época, porque estaba el Muelle Chico y la zona del entorno de la Esplanada, ¿no? Bueno, esos son recuerdos que ya de los que vamos quedando, pues los recordamos, pero ya las nuevas generaciones lo ven en fotos, pero ya no tienen esa imagen, ¿no? Tú llegaste a ir aquí al colegio, ya era cuando todavía eran mixtos, que había niños y niñas, solamente niños. ¿Te acuerdas tu primer maestro o maestra aquí en Puerto Rosario? Porque yo pensé, igual lo tienes también, sangre del norte, en este caso del Roque o del Cotillo, ¿no? Por parte de tu familia, ¿no? Sí, mis padres los dos eran del Roque, y ya después de cuando se casaron se vinieron a vivir a Puerto Cabras, Puerto de Cabras entonces. Y ya aquí nacimos todos, los 5 hermanos nacimos aquí en Puerto. Y nosotros efectivamente de pequeño, los primeros recuerdos de los primeros profesores incluso era en la escuela donde está ahora mismo el hogar de ancianos, de los pensionistas. Y nosotros recuerdo de pequeño recibir los botes de leche aquellos que venían cuando la época de Holanda, de los 60, yo nací en el 62, entonces de pequeño pues nos venían la leche en polvo también, Millac y todas aquellas historias, ¿no? Entonces sí, somos quizás, soy quizás de las últimas, nuestra edad, nuestra generación, de las últimas generaciones que vivieron esa etapa. Luego ya llegó una etapa ya mucho más próspera para la isla, justo coincidiendo cuando llegó la primera potabilizadora a principios de los 70, y ahí empezó a desarrollarse ya todo el tema del turismo y fue el despegue de la isla, ¿no? ¿Cómo llegaste, por ejemplo, desde pequeñito ya el tema de la mar o el mar? ¿Se te metió ya adentro tal o fue por casualidad que estudiaste la carrera? Porque tú eres, la titulación tuya es capitán marítimo, ¿no? O capitán de la Marina Mercante. De la Marina Mercante. ¿Cómo se inició aquí? ¿Te gustó esto? ¿Saliste fuera? ¿Estabas aquí siempre enredado con los barcos? ¿Cómo fue? Explica un poquito. Es curioso porque mi familia nadie es marina. Mi abuelo había navegado en los años 30, pero una etapa más por cuestión de necesidad económica que otra cosa. Y había navegado en barcos, estuvo incluso en Inglaterra. Y yo heredé de mi abuelo, precisamente paterno, heredé lo poco que había en casa de mi abuela de barcos, que eran unas figuras hechas con crustáceos de Burgaos, lapas y cosas de esas naturales, que es muy valorado actualmente como reliquias antiguas, y eso yo tengo gracias a mi tía Maruca, que me lo dio cuando murió mi abuela como herencia, ¿no? Y lo llevo y lo tengo en casa como un tesoro. Pero bueno, ¿por qué? Pues es una circunstancia curiosa. Mi padre acaba de comprar 2 camiones, Barreiros 2 de aquella época, y me decía que ya estaban a punto de llegar, y entonces yo me asomaba, precisamente antes vimos a Juan Chocho, justo en la casa de los padres, en lo que se llamaba la muralla.
Estuve ayer allí y si yo llego a ver el Aida Nova enfrente justo donde yo iba a mirar todos los días, los barquitos de cabotaje pequeños, los veleros y los barcos de vapor y de motor, de cabotaje pequeño que medían 50-60 metros de eslora, comparado hoy con el Aida Nova que llegó ayer, que tenía 337 metros, me da un infarto, si lo veo en aquella época delante justo de la muralla, ¿no? Bueno, pues yo empecé a venir a ver si venía el barco con los camiones y luego ya pues todos los días antes de ir a clase, por la mañana, por la tarde, a cada momento ya venía a ver si había llegado el barco con los camiones. Nunca vi el día que llegó el barco con los camiones, pero seguí viendo los barcos llegar, los barcos maniobrar y bueno, entre una pasión y un idilio entre la mar, los barcos y yo y ha sido mi vida toda, mi profesión y mi... Sí. No, y además, Juan Pedro, es una cosa que eso te siguió a ti ahí metido en la mente, porque luego más tarde fuiste el iniciador del libro que se publicó en el año 94, me imagino, en 1994, pero me imagino que antes eso no se hace en 3 días el libro. Habrás recopilado fotos, historias, hablar con gente y preparar todo eso, aunque otra gente apoyara como empresas particulares y también la institución, en este caso el ayuntamiento, porque coincidió un poco antes, un año antes del Bicentenario. La verdad es que también te costaría trabajo un poco recopilar cosas de datos. Desde aquí te tengo que felicitar, aunque haya pasado muchos años, pero ahí está para la historia, ¿no, Juan Pedro? Yo nunca le llamo trabajo, porque lo que hace con ilusión y afición, y era simple altruismo, o sea, yo nunca pensé con recopilar nada para después publicar tampoco, no era mi idea, era porque me gustaba. Yo cualquier dato que en la prensa... Hay una anécdota también curiosa que por ejemplo, en el Casino El Porvenir, mi padre era socio en aquella época y un día descubrí que yo iba allí a ver los periódicos y si podía escondidas recortaba algún... Más que el documental recortaba la foto porque... Y doblaba la hojita y te la metía en el bolsillo. Yo también lo hago. Pero luego resulta que un día descubrí, no me acuerdo el nombre, pero se llevaba muy bien conmigo, me trataba muy bien, el cuarto donde ellos no tiraban nunca los periódicos, se los metían en todos los periódicos en un cuarto. Pues me pasé días y días mirando uno por uno y recortando las hojas enteras porque me dio permiso para aquello. Aquello fue como un gran descubrimiento. Y estamos justo enfrente de la Ayudantía Militar de Marina y el que era entonces comandante Marina, Germán Hernández, que ahora sigo siendo muy amigo de su hijo, que estudiaba conmigo en todo el bachiller, lo hicimos juntos, pues me permitió entrar en los archivos y entonces hice una recopilación histórica de todos los movimientos portuarios de la comandancia o de Puerto Rosario, Puerto Cabras incluso, durante muchos años para atrás. O sea, recopilé un poco el diario del puerto, cosa que desde que me empezaron a gustar los barcos yo empecé a hacer. O sea, llevaba un diario y apuntaba los barcos que venían, los barcos y después aparte el anecdotario, ¿no? Pues tal día pasó tal cosa y ahí sí que hay muchas anécdotas y muchas cosas que luego recopilé y incrementé. Una de ellas, pues, el hundimiento del astillero Juan Dan II, que fue todo un acontecimiento en Puerto Rosario, y cosas así, ¿no? Todos los accidentes que habían también, accidentes, naufragios o novedades, barco, la llegada del Victoria, del Regina Maris, de los primeros cruceros que por los años 70 empezaron a venir. O sea, fue todo, ya era una pasión y entonces cualquier anécdota o cosa que sucediera en torno al mar y al puerto era para mí un acontecimiento, ¿no? No, y además que moviste a otras cosas ahí que lo haces recordar, todavía en la biblioteca municipal, que quiera acercarse, pues seguramente que le dejan el libro. No sé si lo he visto en alguna librería, en Tagoror o aquí en algún lado también, pero siempre he visto algún libro por ahí y a unas casas particulares que yo he ido también a visitar, como a hacer entrevistas y demás, siempre he visto ese librito ahí sobre la mesa porque está, yo creo que muy interesante. Y otro tema que hablas también ahí, que se sacó a coalición del tema de los barcos y todo lo que has nombrado, también el tema de la piedra cal, porque querrás o no, o quisiéramos o no, fue así. De hecho, tu padre junto con tu familia, los hermanos de tu padre y demás, estaban todos vinculados también con los camiones, como tú lo nombraste antes, al tema de la piedra cal, ¿no? Efectivamente, claro, eso sumó a lo anterior, o sea, él se compró los 2 camiones aquellos porque ya los otros estaban ya empezando a estar obsoletos y porque era la exportación de la piedra cal y mi padre tenía
varios camiones y tractores, y se traía la piedra cal. Y yo desde pequeño además hacía viajes con ellos. Yo iba desde donde se sacaba la piedra cal, me recuerdo la zona de Triquibijate y toda esa zona, y veníamos al muelle, se descargaba, se embarcaba, o también se quemaban los hornos, al horno, sí. a los hornos, ¿no? Pero directamente también se embarcó mucha piedra sin quemar, ¿no? O sea, eso era la industria que había y que duró hasta el año 74, 75, fue el final de la piedra cal. Pero efectivamente no era solo eso, sino era todo ya el entorno del movimiento portuario, que no tiene nada que ver con el actual, era todo ajetreo, movimiento. Ahora entra un barco, salen los camiones, los trailers, y no tiene nada que ver. En aquella época había mucha actividad, los portuarios sacando con las plumas de los barcos, después se descargaban en el muelle, después venían camiones a cargarlo, y en carga general, a granel, no era como ahora todo paletizado, claro, o todo en... Y nos conocíamos todos. Y bueno, y claro, y había un movimiento. Y a mí, como era pequeño, siempre los portuarios que me conocían todos decían: ya estás aquí otra vez, no estés molestando, de chiquillo, ¿no? Pero después ya era cariñoso y ya me dejaban: cuidado, pasa por allí o pasa por allá, ten cuidado. Entonces, claro, los ibas conociendo y siempre estaba alrededor. Ya se fue uno haciendo grande y lo hacía de otra manera. Y luego, por otro lado, el libro del Muelle Chico, Recuerdos del Viejo Puerto de Cabra, ese libro fue coincidiendo con el centenario del muelle. Era el puerto... El bicentenario. No, el bicentenario fue el de la ciudad, el otro, el Puerto Cabra, Puerto del Rosario, sí, una ciudad joven que se hizo después. Correcto. Pero el del Muelle Chico, la finalización y presentación del muelle fue en 1894, ¿no? Entonces era el centenario del Muelle Chico, y a raíz de eso el ayuntamiento habló conmigo que si quería participar, y fue curioso porque yo estaba, justo acabábamos de traer el que luego se conoció más como Huevo Frito, el Bahía Express, el barco rápido que unía Corralejo, Playa Blanca, sobre todo Arrecife y Puerto del Carmen, ¿no? Sí, sí. Y estaba embarcado, o sea que y entonces durante 3 meses escasos pude recopilar fotos, información, agradecer siempre he estado muy agradecido a toda la gente de Puerto que me dieron muchas fotografías, claro. Y tengo archivado, y tengo además siempre citado a las familias o las personas que lo han donado, que me las dejaron, me cedieron para publicarlo, y esas fotografías ya las conoce casi todo el mundo porque andan mucho por internet y demás, pero el origen fue la cesión de esas personas, de esas familias que nos dieron que me dieron a mí, porque el libro chico del Muelle Chico sí lo hice yo, las fotografías y el material, ¿no? Y bueno, y aparte de todo lo que yo tenía y recopilé. Ya. Muy bien, Juan Pedro, vamos a ir concluyendo ya. Cuenta un poquito, primero estuviste trabajando aquí, en el Huevo Frito, como tú decías, en la Freolse, ¿no? Antes el Betancur. El Betancur y demás. Luego de aquí ya definitivamente tienes tu plaza en Tenerife, Santa Cruz, y estás trabajando allí y demás, pero aparte de hacer tu trabajo y todo, que no sé, ahora lo explicas un poquito, pero a continuación de explicar un poquito de tu trabajo, pues explica un poco también la asociación o lo que tienes tú creado del Correillo La Palma, y así vamos finalizando, porque tampoco a la gente, a mí no me gusta meterle mucha candela, ¿sabes? Es difícil resumirlo, son muchos años. Nada, mi vida siempre estuvo vinculada a Fuerteventura y a los muelles de Puerto Rosario. Bueno, y luego ya cuando empecé profesionalmente, empecé primero en Pinillo, estuve 4 años navegando en Pinillo, luego ya empecé en Fredolce y empecé en la línea de Corralejo Playa Blanca en el Betancuri. Luego ya se trajo el Bahía Express, el Bugambilla, el Bahía Express, fui pasando por todos ellos. Y luego ya cuando el Bahía Express tenía ya los días contados, por así decirlo, ya me mandaron a la línea de Agaete Santa Cruz, y allí estuve 5 años, casi 5 años. Luego ya allí pues me ofrecieron la posibilidad de quedarme de práctico en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, por distintas circunstancias y razones, pues al final acepté. Y ya voy a hacer 19 años en el puerto de Santa Cruz de Tenerife como práctico, a tal punto que ya soy el práctico más antiguo de 9 que somos, ¿no? En el puerto, o sea que... Pero bueno, y ya estamos cerca de la jubilación, o sea que aunque no lo parezca, pero es verdad. No tenga prisa. Dentro de 3 meses, en febrero, o 2 meses casi y poco, ya tendría el 100%, pero bueno, la idea es seguir un poco, de momento estamos bien y todavía seguir algo más, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero eternizar porque me gusta el tema de la historia y me gustaría acabar un montón de proyectos que
¿Tienes en mente todavía? No, que tengo empezados, tengo muy desarrollados y no los he podido terminar por tiempo. Sí, Por el camino, el proyecto del Corrillo La Palma, efectivamente se ha creado una asociación, una fundación, ya yo creo que me conoce más la gente ya por la restauración del Corrillo La Palma que por práctico, ¿no? Porque es una buena labor que estás haciendo tú junto con las instituciones y demás. Claro. Ahora mismo es importante, y no quiero extenderme mucho, pero bueno, es un... Por decir un comentario sobre el tema importante, es que el proyecto de restauración del Corrillo de La Palma ahora mismo está catalogado ya como el proyecto de restauración de buques históricos más importante de España, de toda España. Se está desarrollando el reglamento de buques históricos, está muy avanzado, y tal es así que es posible que a principios de año sea la presentación de ese reglamento a bordo del Corrillo de La Palma en Santa Cruz. Agradecer, sí, que antes que me olvide, al Cabildo de Fuerteventura, al Ayuntamiento de Puerto Rosario, a todas las personas de Fuerteventura que han colaborado con este proyecto desde el principio. Bueno, llevamos ya 20 y algo años con el proyecto, pero claro, nos cogió también la crisis del 2008 hasta el 17, finales, pero ahora estamos otra vez restaurando y estamos otra vez a un ritmo bastante importante de restauración. Y yo confío que si no hay otro parón económico en este sentido, que en un tiempo más breve que largo podemos tener el barco, y mi objetivo como presidente de la Fundación es que el barco navegue por las islas y efectivamente que venga a Fuerteventura, que es la promesa que le hice a mi padre en su día, y bueno, y que él quería verlo aquí. Bueno, es un reto, es una ilusión, pero además es un patrimonio de todos los canarios, para todos los canarios, y yo creo que vale la pena disfrutar de un barco que tiene 106 años ya, que está en muy buenas condiciones y que solo le falta, pues eso, el golpe final, el apoyo final, y yo creo que si todos empujamos un poquito lo vamos a conseguir. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, y a mí me gustaría ya, para que te despidieras, saber tu opinión, sin meternos mucho en profundidades ni demás, pero tu opinión. ¿Tú crees que teníamos que seguir con el muelle comercial como lo tenemos? Este muelle que le llaman de cruceros, que yo, para mí, que no soy entendido de la materia, ni crucero nato, fue un engaño que nos hicieron aquí. ¿Tú piensas que teníamos que tener otro muelle? ¿Cuál es tu opinión? Y ya finalizamos con esto y te despides de toda la gente, porque yo me voy a ir detrás de la cámara, lo que tú quieras. Y Juan Pedro, muchas gracias por todo, y da tu opinión, porque a la gente le gusta saber tu opinión también, sin meternos en política ni nada. Bueno, yo me gusta ser coherente y siempre he sido coherente, ¿no? Yo el tema del futuro y del muelle de Puerto Rosario lo sigo pensando y creyendo que lo que se sigue haciendo en el muelle de Puerto Rosario son parcheos. Yo creo que Puerto Rosario tiene unas posibilidades increíbles de hacer un puerto de verdad en Punta Gaviota, mucho tiempo. De Punta Gaviota resguardaría. Un puerto se caracteriza por aguas abrigadas, por la superficie de aguas abrigadas que puedas tener. Y entonces, si no tienes aguas abrigadas, no puedes desarrollar un puerto, estarás limitado siempre con los tráficos y demás. Si sacas la bahía, aprovechar las condiciones naturales de la bahía de Puerto Rosario, con unas condiciones muy óptimas, porque puedes hacerlo en unas profundidades que hacen que el coste de la inversión sea muy escaso, podrías tener aquí un puerto para futuro. Y cuando hablo de futuro es para desarrollar muchos más tráficos, no solo el de cruceros, sino otros tráficos que le darían mucha riqueza a la isla y a la ciudad, y a Puerto Rosario, evidentemente. Yo creo que es una apuesta que todos los políticos de Fuerteventura deberían plantearse de verdad, y la podrían sacar, pero bueno, como no soy político, no es mi incumbencia, pero sí que la opinión, por coherencia lo digo, porque siempre esto es una herencia también del anterior práctico, don Benjamín, que siempre me hablaba y siempre me decía el muelle de Punta Gaviota. Cuando se hizo el muelle, y termino, el muelle actual, el muelle grande que le llamábamos, cuando se hizo parecía que estaba lejos y que era una gran bahía lo que se hizo. Bueno, pues esto sería como cuando se hizo el Muelle de la Luz, el León y Castillo, cuando se hizo, el Muelle Santa Catalina o el Muelle Grande, el Muelle Pesquero en Las Palmas. Luego se hizo el León y Castillo, luego se hizo el Nelson. ¿Qué han ido haciendo? Agrandando, ampliando el puerto, haciendo una gran bahía. Y dentro de la bahía, con aguas resguardadas, lo que se ha hecho es poder desarrollar otros muelles. Con el desarrollo, y termino, con el desarrollo del turismo de cruceros actual, si se hace el muelle de Punta Gaviota, el muelle actual podría ser un muelle para cruceros, para zona de ocio, porque hay superficie toda la que se quiera,
y entonces abrigaría, y este muelle sería atracable por los dos lados, y en vez de meter dos cruceros como en la actualidad, podrías meter 5 o 6. Con eso le darías una capacidad a la isla de atraer un turismo de calidad, etcétera, etcétera. En fin, pues es una opinión personal y simplemente decía al principio coherencia, porque es la que he defendido siempre, porque creo que es la más razonable en este momento. Muchas gracias y un saludo a todos.